Hola a todos, bienvenidos una vez más a Contexto Literario. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo fue la literatura en ese proceso de transición del barroco a la ilustración en Hispanoamérica. No siendo más, pues comencemos de una vez. Cabe destacar que existían dos formas de ver la vida y el mundo. Estas formas estaban en un proceso de transición. La primera va a ser el pensamiento barroco, que se va a caracterizar por ser oscuro, religioso y pesimista, mientras que la forma nueva, en este caso el pensamiento ilustrado, se caracterizó por ser racional, científico y optimista. Este siglo se va a conocer como el siglo de las luces. ¿Por qué? Porque fue la época de la Ilustración, un movimiento europeo que valoraba la razón, la ciencia, la educación y el progreso social. Ahora, ¿cómo era la visión del mundo en el barroco? Pues resulta que el barroco dominó el siglo XVII y parte del siglo XVIII. El mundo era visto como algo efímero, pasajero, como una ilusión. La gente sentía que la vida era pues frágil, peligrosa. Se hablaba mucho de la muerte, del pecado, del castigo de Dios y había una sensación de angustia y pesimismo. En cuanto a la literatura, pues los textos eran difíciles de entender porque tenían muchas metáforas, muchos adornos, palabras rebuscadas. Entonces, ¿qué estilos literarios habían en esta época? Pues, primero que todo, va a dar inicio a otras formas de pensar, que son pues más ligeras, más racionales y más modernas. Estas van a estar influenciadas por dos corrientes. La primera va a ser el rococó. ¿Qué era el rococó? Pues era un estilo artístico y literario que apareció en Europa a comienzos del siglo XVIII, después del barroco. Fue muy popular en Francia y se extendió poco a poco a otros países, incluyendo pues Hispanoamérica. Durante esta época, todo lo relacionado con Francia estaba de moda. Su cultura, su arte, su forma de vestir, su manera de hablar. Dentro de ese gusto por lo francés, el estilo artístico llamado rococó fue el más representativo. Este estilo también refleja que la literatura estaba cambiando, que ya no se escribía igual que antes y que nuevas ideas y formas estaban llegando. Esto se va a notar en todos los aspectos, desde la ropa que usaba la nobleza hasta la forma de escribir poesía. Por otra parte, el término rococó se usó primero en la arquitectura y decoración, por ejemplo, en las iglesias, en los palacios, en los muebles, en los cuadros, y después ese estilo pasó también a la literatura, es decir, primero fue un estilo visual y luego se habló de rococó también para describir ciertas características en los textos literarios. ¿Cuáles son las características en la literatura del rococó? Pues es un estilo decorativo, elegante, muy refinado, lleno de adornos. No se preocupa por los problemas sociales. Le gustaban los temas amorosos, superficiales y sensuales. En lugar de hablar de la muerte, hablaba del placer, de la belleza y del refinamiento. Por eso los géneros y formas favoritas del periodo rococó serían la contemplación, la confesión, y la novela de costumbres, también la memoria íntima, el epistolario personal y la filosofía cortesana. También otro de sus favoritos sería la prosa didáctica o ética. Pero ¿cuáles serían esos autores del rococó? Uno de ellos sería el señor Pedro de Peralta y Barnuevo, que fue un hombre sabio, políglota, científico, poeta, matemático y astrónomo, que representa al ilustrado criollo que aún tiene restos de barroquismo. Su estilo va a mezclar pues la erudición barroca con toques pues más claros, más racionales, próximos al rococó y a la ilustración. Este señor escribió 50 libros y publicaba un almanaque muy leído que se llamaba El conocimiento de los tiempos. Escribió textos prácticos como Lima inexpugnable, pues defendiendo la fortificación de la ciudad. Por otra parte,
A pesar de ser ilustrado, también era muy religioso, y hacia el final de su vida se volvió aún más ortodoxo. Escribió Pasión y Triunfo de Cristo, que fue un libro religioso, pero la Inquisición lo acusó de herejía por esa misma obra, aunque paradójicamente pues era muy devota. También escribió Historia de la España Vindicada, que solo logró publicar el primer tomo. Intentó también escribir la historia completa de España. ¿Cómo era el estilo de este señor? Pues era un escritor académico, exagerado y muchas veces escribía por compromiso o por encargo. Escribía textos con títulos muy pomposos y su retórica era grandilocuente y exagerada, propia del estilo de la época. Por otra parte tenemos al señor Fray Francisco de Castillo y Tamayo, también conocido como el Ciego de la Merced. Este señor fue un fraile peruano ciego desde niño que escribió y representó un teatro más popular, más crítico, más creativo que el de Peralta. A pesar de haber sido olvidado durante mucho tiempo, hoy se valora como una figura teatral destacada del siglo XVIII, pues en Perú. Este señor fue dramaturgo popular, espontáneo y con gran facilidad para improvisar, no un académico como Peralta. Este señor era ciego desde pequeño, pero con buena educación, ingresó al convento mercedario, amaba el teatro y la música, la poesía y las tertulias. Escribía también por encargo, fiestas, bodas, entierros y fue un autor antiacadémico y callejero. Heredó el estilo burlesco de Caviedes. Ahora, ¿cuáles fueron sus obras teatrales? Escribió 5 obras largas y varias cortas que muestran gran creatividad y variedad de temas. Está San Ramón, que era una obra hagiográfica, era de vida de santos. Todo el ingenio se allana. Comedia de enredo, pues tipo Calderón. Guerra es la vida del hombre, que es autosacramental. La conquista de Perú, que fue una comedia histórica con personajes incas, entre otros. Ahora, ¿cómo era el estilo y la escenografía del Ciego de la Merced? Aunque el estilo de él era barroco, también habían elementos de rococó y neoclásico, sobre todo en lo visual. Usaba pues efectos teatrales audaces en la escenografía, en la música y en los decorados. En cuanto a sus obras cortas, están los entremeses, las loas y los sainetes. Esto demostraba un estilo costumbrista, fluido y superior al de Peralta. Ahora, ¿por qué es importante esta etapa? Porque el rococó no fue una corriente fuerte en Hispanoamérica, sino que sirvió como puente entre el barroco agotado y la ilustración que venía con fuerza. Fue una época donde pues empezaron a abandonar pues los temas tristes, aparecieron nuevos placeres literarios como el amor, la belleza, el humor y se va a preparar terreno para una literatura más clara, más crítica y más útil. Luego va a aparecer la ilustración. La ilustración se caracterizó por ser una revolución de ideas. Las personas pues empezaron a confiar más en la razón que en la religión, a estudiar la ciencia, la naturaleza, la historia, pero también a cuestionar la autoridad de la iglesia y del rey. En este caso, los escritores ya no querían adornar tanto los textos, ahora querían escribir con claridad y enseñar algo útil. Ahora, ¿qué pasaba en la política y qué es el despotismo ilustrado? Pues resulta que en España suben al poder los Borbones, pero ¿quién eran los Borbones? Era una familia real francesa que, pues como lo dije anteriormente, empezó a gobernar España después de que pues muriera sin hijos el rey Carlos II, el último de los Habsburgo, también conocido como el rey hechizado. Los Borbones practicaban el despotismo ilustrado, pero ¿qué es esto? Ellos querían educar al pueblo, modernizar los territorios, pero sin darle la libertad ni participación. El primer rey Borbón fue Felipe V, nieto del rey francés Luis XIV. Esto ocurrió a comienzos del siglo XVIII con la Guerra de la Sucesión Española. Ahora, ¿qué cambios trajeron los Borbones? Pues los Borbones llegaron con ideas nuevas y modernas, muy distintas a lo de los Habsburgos. Querían reformar el país, pues usando un modelo más ordenado, más eficiente, como el que usaban en Francia. A esto se le llamó reformismo borbónico.
Pero bueno, ¿qué tenía que ver todo esto con la Ilustración? Pues mucho, porque los Borbones estaban influenciados por la Ilustración francesa, especialmente en ideas como el uso de la razón, la educación como base del progreso, la ciencia como herramienta para mejorar la vida y el control del poder absoluto por medio de leyes. Ahora, ¿qué efecto tuvo esto en América? Muchos criollos, o sea, los nacidos en América, pero de padres españoles, despertaran conciencia de que eran distintos a los peninsulares, o sea, los que eran nacidos en España. Se sembraron las ideas que más adelante llevarían a las revoluciones de independencia. ¿Qué instituciones se crearon con la Ilustración? Pues academias literarias, universidades, bibliotecas, periódicos y revistas. Esto hace que aumente el número de lectores y escritores y que la cultura empiece a circular más. Ahora, ¿cómo era la literatura en esta época? Hispanoamérica está pasando un proceso de transición de que estaba siendo dominado por el barroco, luego llegó el rococó y viene la Ilustración. La literatura es una función social que quiere mejorar al lector y educarlo. Es crítica porque va a denunciar los abusos del poder, las injusticias y la ignorancia. Se vuelve más racional, se basa en ideas claras, organizadas, sin exageraciones, y va a buscar la utilidad del texto. ¿Cuáles fueron esos géneros más usados en épocas de la Ilustración? Uno de los más usados fue el ensayo. ¿Por qué? Porque fue el género más importante de la Ilustración, ya que permitía expresar ideas racionales, filosóficas, políticas y científicas. No usaba adornos innecesarios, sino que era un lenguaje claro y directo. Un ejemplo de esto eran los textos que hablaban de la libertad, la historia americana, la justicia y la educación. Luego está la sátira, que era un humor crítico. Este se usaba pues para criticar a los poderosos, a los ignorantes, a las injusticias. Solía tener pues un tono irónico, burlón o moralista. Fue pues muy popular en el teatro breve o versos callejeros. Un ejemplo de esto era que se burlaban de los malos gobernantes, de los curas corruptos o de la vida colonial absurda. También estaba la fábula, la historia y el discurso filosófico, pero también va a llegar el periodismo. Aparecieron pues las gacetas, los folletos, periódicos y hojas sueltas. Era una forma de informar y educar al pueblo. Se usaba pues para divulgar ciencia, economía, historia y también hacer una crítica social o política. Algunos periódicos pues incluían sátira, relatos breves o diálogos ilustrados. En cuanto al teatro, pues este perdió fuerza en comparación con épocas anteriores. Se volvió más educativo, más moralizante. Aparecieron pues dramas históricos, alegóricos, donde se hablaba de valores como la libertad, la justicia o la razón. También tenemos la poesía, que en esta época pues la poesía ya no era un género principal. Había poesía neoclásica, que era más equilibrada, más racional, con temas morales. También se cultivó la oda patriótica, que se caracterizaba por poemas que hablaban del amor a la patria y a la libertad. Vamos a hablar ahora de los autores. Bien, el primero que tenemos es Juan Bautista Aguirre. Este señor fue nacido en Ecuador en 1725 y murió en 1786. Fue jesuita, exiliado como otros ilustrados, escribe en español o en latín como Landívar. Literalmente pertenece al final del barroco con algunas influencias del rococó. No publicó en vida y sus poesías solo salieron en 1943, mucho tiempo después. Su obra mezcla muchos temas y formas, en este caso sonetos, romances, décimas. Lo influenciaron Góngora, Quevedo y Calderón. Sus poemas eran más alegóricos, moralizantes, es decir, que buscaban enseñar una lección. Temas como la belleza fugaz, la muerte,
el tiempo que pasa pues son recurrentes. Sus metáforas van a ser creativas, pero su poesía es vista como parte del agotamiento del barroco. También fue educador y orador. Juan Manuel de Navarrete. Este señor fue franciscano, vivió retirado y escribió poesía desde joven. Solo se hizo conocido poco antes de morir. Publicó el Diario de México y formó parte de la Arcadia Mexicana, un grupo de poetas neoclásicos. Sus poesías fueron recogidas en 3 libros póstumos. Cultivó pues formas clásicas como décimas, odas, elegias y egloglas. Sus poemas tienen más calidad cuando son profanos, no religiosos. El tono era amoroso, pastoral y melancólico. Tiene influencia de Meléndez, Valdés y Young. Manuel José de Larbaden, Argentina. Nace en 1754 y va a morir en 1809. Fue jurista, periodista, fue un poeta neoclásico, estudió en Buenos Aires, Chuquisaca y España, fundó el periódico El Telégrafo Mercantil, el primero del Río de la Plata, y sus obras más importantes fue Sátira, que fue publicada en 1786, donde se burla de los poetas limeños y usa un lenguaje popular, aunque también pues caen comentarios racistas. Siripo en 1789, primera obra de teatro del virreinato, aunque se perdió el texto. Oda de Paraná en 1801, celebra el río de Paraná, pero después de una perspectiva práctica. Es un poeta más político y neoclásico que emocional. Ahora, vamos a hablar de las expediciones. Pues resulta que las expediciones revalorizaron el paisaje americano, destacaron pues su singularidad frente a Europa y estimularon esa identidad cultural criolla. Entre esas expediciones pues también escribieron textos científicos. Uno que se destacó fue José Celestino Mutis, que nació en 1732 en España y murió en 1808. Este señor se instaló en Bogotá en 1761. Fue astrónomo, médico, botánico y un gran difusor del pensamiento científico moderno, en este caso como el sistema de Copérnico. Organizó pues sus propias expediciones, escribió textos científicos con gran calidad literaria, mantuvo correspondencia con científicos europeos como Linneo, fundó el Semanario de la Nueva Granada y fue un gran promotor de la cultura en el virreinato. Luego está Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Este señor nace en 1747 en Ecuador y muere en 1795. Fue médico, periodista, político y uno de los primeros mestizos ilustrados. Escribió con sátira para criticar pues la educación colonial y proponer una renovación cultural. Su obra más famosa fue El Nuevo Luciano de Quito, que fue una crítica al saber antiguo de los jesuitas disfrazado como diálogo entre un sabio y un pedante. Otra de sus obras es Marco Porcio Catón, que fue publicada en 1780, defensa de su obra anterior. Y también está Primicias de la Cultura de Quito en 1792, que fue el primer periódico ecuatoriano. Tenemos por Colombia al señor Francisco José de Caldas. Nace en 1771 y va a morir en 1816. Fue discípulo de Mutis, fue astrónomo, botánico y periodista. Este señor publicó el Semanario de la Nueva Granada entre 1808 y 1809. Escribía con un estilo que mezclaba razón e ideas ilustradas, como con emoción, mostrando pues un nuevo tipo de sensibilidad, el amor al paisaje, la naturaleza y los seres humanos. Fue símbolo del criollo que une a la ciencia, la cultura y la revolución. Tenemos otros autores como Antonio de Paz y Salgado de Guatemala, que escribió Satírico. Era un escritor satírico que ridiculizaba abogados necios en su obra. También está Fray Joaquín Bolaños de México, un autor de la portentosa Vida de la Muerte en 1792, que va a tener un tono moralizante y un estilo barroco. José Oviedo Ibáñez, en Colombia, fue un cronista de estilo heroico y barroco que escribió la conquista y la población de la provincia en Venezuela en 1723. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por su atención. Los estaré esperando en un próximo video. Hasta pronto.